Los piratas dormían en hamacas durante tormentas que rompían huesos a 23 marineros en una sola noche atlántica. Se ataban como capullos para no salir volando, pero algunos nunca volvieron a ver el amanecer. ¿Cómo sobrevivían cuando olas altas como mástiles amenazaban con tragar barcos enteros? Olvida los elegantes hoteles de 5 estrellas. Los piratas fueron maestros en dormir durante tormentas que harían sentir realmente mal a los marineros de hoy. Mientras las olas chocaban y los barcos crujían a su alrededor, estos duros perros del mar encontraban la forma de dormir. ¿Cómo lo hacían? Sus trucos para dormir eran más extraños de lo que podrías imaginar. Cuando se trataba de dormir en el mar, las camas de madera eran prácticamente inútiles. En aguas turbulentas, pasarías más tiempo siendo lanzado de un lado a otro que realmente durmiendo. Ahí es donde las hamacas cambiaron todo para los marineros. Estas simples camas colgantes fueron tomadas prestadas del pueblo taíno del Caribe. Estos nativos habían descubierto la forma perfecta de dormir cómodamente colgados, mucho antes de que los europeos navegaran a través del Océano Atlántico. Lo que hacía las hamacas tan asombrosas no era solo que eran cómodas, era ciencia. Mientras el barco se movía hacia adelante y hacia atrás por las olas, las hamacas se movían junto con el movimiento en lugar de luchar contra él. Esto significaba que los piratas no eran lanzados como dados en una taza cada vez que una ola golpeaba el barco. Los libros de historia nos dicen que cambiar a hamacas redujo las lesiones en casi un 40% durante las tormentas. Menos golpes en la cabeza significaban que los piratas conseguían mejor descanso. Esto probablemente salvó muchas vidas cuando se necesitaba pensamiento rápido durante las batallas. Colocar estas hamacas era como un ERTE. Necesitaban ser atadas con la tensión justa, demasiado sueltas, y te balancearías salvajemente con cada ola. Demasiado apretadas y podrías estar durmiendo sobre una tabla de madera. La mayoría de los marineros desarrollaron piel gruesa en las manos por atar sus lugares para dormir todos los días. Los piratas generalmente dormían a unos 5 pies sobre la cubierta. Esto daba suficiente espacio para evitar el agua, que a menudo salpicaba el suelo durante las tormentas. Esta distancia también les daba otra gran ventaja: menos visitantes no deseados por la noche. Las ratas siempre estaban en los barcos, propagando enfermedades y mordisqueando suministros importantes. Pero la mayoría de las ratas no podían escalar las cuerdas para alcanzar a los piratas que dormían. En aquel entonces, antes de los métodos de limpieza modernos, esto solo hacía que las hamacas valieran su peso en oro. Aprender a dormir en una hamaca no era fácil para los nuevos marineros. Muchos pasaron sus primeras semanas cayéndose una y otra vez. Esto hacía reír mucho a los miembros de la tripulación más veteranos. Los registros del barco mencionan tradiciones donde los marineros nuevos tenían que hacer trabajo extra por cada noche que caían al suelo. Esta práctica seguramente les hacía aprender rápido. El espacio bajo las hamacas se convirtió en un valioso espacio de almacenamiento. Los marineros colgaban pequeñas bolsas con sus cosas más especiales justo debajo de ellas. Esto aseguraba que nadie pudiera robar sus cosas sin despertarlos. Los más astutos envolvían estos tesoros en telas engrasadas para protegerlos de la humedad constante que se metía en todo en el mar. En noches realmente turbulentas, algunos piratas se envolvían en sus hamacas como capullos. Usaban la tela como cama y cinturón de seguridad. Esto los mantenía de no caerse mientras dormían, pero creaba otro problema. Si necesitaban moverse rápidamente durante una emergencia, tendrían dificultades para desenredarse mientras los demás ya estaban ayudando. Donde colgabas tu hamaca en el barco tenía su propia política. Cuanto más cerca del medio del barco, menos extremas eran las oscilaciones. Los miembros senior
de la tripulación reclamaban estos mejores lugares. Los nuevos marineros quedaban atascados cerca de la parte delantera o trasera, donde el rebote era más violento. Una historia cuenta sobre un astuto contramaestre que intercambiaba mejores lugares para hamacas por tragos de ron extra. Aunque eran solo trozos de lona y cuerda, las hamacas estaban entre las cosas más preciadas de un pirata. A menudo estaban decoradas con nudos especiales o pequeñas decoraciones que mostraban de quién era cada una. Cuando un pirata moría en el mar, a veces su hamaca se convertía en su mortaja, envuelta alrededor de él antes de ser colocado en el océano profundo. Pero incluso la hamaca perfecta solo podía hacer tanto cuando la naturaleza decidía poner a prueba los límites de un barco. La medianoche golpea. El barco se mueve tan fuerte que tu estómago piensa que está intentando presentarse para el circo. Afuera, olas más altas que el mástil principal amenazan con tragar todo el barco. Bienvenido a dormir durante una tormenta en el mar, donde quedarse en la cama se convierte en un deporte extremo. Durante tormentas violentas, incluso la hamaca mejor colgada no podía prometer que permanecerías en tu lugar. Los registros del barco de principios de 1700 describen olas lo suficientemente poderosas como para lanzar a hombres dormidos a 6 pies en el aire antes de que la gravedad les recordara quién manda, no exactamente la alarma que cualquiera espera. La solución, muchos piratas se ataban a sus hamacas usando cuerdas extra. Esta técnica, llamada atar, significaba envolver cuerda alrededor de tu cuerpo y atarla a las líneas de soporte de la hamaca. El truco estaba en encontrar la tensión adecuada. Demasiado suelta y aún te lanzarías por los aires. Demasiado apretada y despertarías con los brazos tan entumecidos que podrían pertenecer a otra persona. Una tormenta en el mar no le importa si estás cansado. Leía un registro de un capitán de 1734. Y ciertamente no lo hacía. Cuando las olas chocaban sobre la cubierta, el agua de mar encontraba su camino a todas partes. Muchos marineros despertaban para encontrarse empapados, aunque estaban debajo de la cubierta. Las constantes goteras del techo creaban lo que los marineros llamaban duchas de mar. Gotas frías e inesperadas que aterrizaban justo en tu cara cuando te estabas quedando dormido. Los sonidos eran suficientes para mantener a cualquiera despierto. Los chirridos de las vigas de madera que crujían contra la fuerza del océano. El estruendo de las olas contra el casco. El silbido del viento a través de cada pequeña grieta en la construcción del barco. Debajo de la cubierta, se convirtió en una sala de conciertos de pesadilla, donde la naturaleza interpretaba su sinfonía más aterradora. Los que no tenían hamacas idearon otras formas de evitar convertirse en proyectiles humanos. Algunos dormían atrapados entre barriles, creando barreras a ambos lados. Otros se ataban directamente a objetos fijos, como vigas de soporte o escaleras. Los menos afortunados simplemente dormían en el suelo, presionándose contra las paredes y sosteniéndose de cualquier cosa atornillada al suelo. Entre las tripulaciones, con sentido del humor, había un juego de apuestas llamado apuestas de lanzamiento. Los miembros de la tripulación apostaban sobre quién sería lanzado primero de su lugar de dormir durante una tormenta. Las apuestas, por lo general, tragos de ron extra o la primera elección de tesoros del próximo atraco exitoso. Nada levantaba los espíritus durante el clima aterrador como la oportunidad de ganar una bebida extra a expensas de un amigo.
Mantener las pertenencias a salvo durante una tormenta requería la misma astucia. La mayoría de los objetos valiosos se almacenaban en cofres marinos que estaban o bien atornillados al suelo o encajados tan ajustadamente entre las vigas de soporte que ni siquiera el océano más enfadado podría moverlos. Los objetos pequeños se guardaban a menudo en bolsas llevadas alrededor del cuello, incluso mientras dormían. Después de todo, ¿de qué servía sobrevivir a la tormenta si todos tus tesoros mundanos terminaban en el fondo del mar? Curiosamente, algunos marineros afirman dormir mejor durante las tormentas que en noches tranquilas. La explicación: cuando las olas amenazaban con hundir el barco en cualquier momento, pequeñas preocupaciones y miedos desaparecían. Además, el violento movimiento, una vez que te acostumbrabas, podía ser sorprendentemente hipnótico, como estar en un gigantesco y aterrador columpio. Lo más fascinante eran las creencias que rodeaban el sueño durante las tormentas. Algunos creían que dormir con la cabeza apuntando hacia la parte delantera del barco traería buena suerte y aguas tranquilas por la mañana. Otros insistían en que cruzar los brazos sobre el pecho mientras dormían enfurecería a los dioses del mar, que podrían confundirte con alguien ya muerto y listo para el entierro. Estas creencias variaban ampliamente de un barco a otro, creando una compleja red de rituales de sueño que ningún marinero sensato se atrevería a ignorar. Al amanecer después de una noche tormentosa, los piratas exhaustos salían de debajo de la cubierta, contándose afortunados por haber sobrevivido otra noche, siendo lanzados de un lado a otro como dados en una taza. Pero para algunos, la experiencia era totalmente diferente. Los vigías eran la delgada línea entre la supervivencia y el desastre, encargados de escanear el horizonte en busca de amenazas mientras todos los demás descansaban, porque no podemos simplemente dormir toda la noche. Esta pregunta, probablemente hecha por cada nuevo pirata, tenía una respuesta simple: porque el océano nunca duerme. Alrededor del 30% de los naufragios ocurrían durante la noche, con más de la mitad culpando a vigilantes poco atentos. Las apuestas no podían ser más altas. Dormir en el momento equivocado y toda la tripulación podría no volver a despertar. Los piratas utilizaban un sistema de vigilancia de 4 horas. La noche se dividía en varios turnos de 4 horas con diferentes miembros de la tripulación asignados a cada uno. Esto aseguraba que ninguna persona tuviera que permanecer despierta toda la noche, mientras se mantenía una vigilancia constante. Los registros del barco muestran que este método data de antiguas tradiciones de navegación, comprobadas a través de siglos de navegación. El turno de medianoche a 4 de la mañana ganó el temido apodo de la vigilancia de los muertos. No por los fantasmas, sino porque era cuando la alerta humana alcanzaba su punto más bajo. Durante este turno, los vigías se pellizcaban, se echaban agua de mar en la cara o paseaban interminablemente para pelear contra el sueño. Algunos recurrían a tararear canciones del mar en voz baja, creando patrones rítmicos para mantener su mente ocupada. Mucho antes de que el café se convirtiera en algo común en los barcos, los vigías masticaban tabaco o chupaban trozos de pan duro empapado en ron para mantenerse alerta. Estos métodos no eran muy buenos por los estándares de hoy, pero daban suficiente impulso para evitar que los párpados se cerraran por completo. Algunos barcos piratas capturados en el Caribe tenían reservas de hojas de cacao que los marineros masticaban por sus efectos energizantes, aunque estos eran placeres raros. La técnica más desesperada contra el sueño involucraba el dolor. A veces, los vigías se ataban piezas de cuerda alrededor de los dedos diseñadas para apretarse si sus brazos caían por el sueño.
El dolor repentino servía como una llamada de atención inmediata. Otros se paraban descalzos sobre superficies deliberadamente incómodas, pequeñas conchas o piedras colocadas en la cubierta, sabiendo que sentarse causaría incomodidad. Dormir en la vigilancia no solo era mal visto, podría costarte la vida como castigo. Las reglas del barco, las leyes que regían los barcos piratas, a menudo enumeraban el castigo para los vigías que dormían entre sus penalizaciones más severas. Uno de los códigos de los piratas recuperados especificaba que un vigía sorprendido durmiendo sería azotado alrededor de la flota, atado a un pequeño bote y remolcado por cada barco en el puerto, recibiendo latigazos de cada tripulación. Las condiciones climáticas hacían que mantenerse despierto fuera un desafío adicional. La niebla creaba un mundo gris aburrido, donde los minutos se sentían como horas. La lluvia combinada con el movimiento rítmico producía una canción de cuna casi imposible de resistir. El frío drenaba la energía y hacía que los párpados se volvieran pesados. Sin embargo, a través de todas estas condiciones, los vigías tenían que mantenerse perfectamente conscientes. Los equipos utilizados eran simples, pero esenciales. Las linternas se mantenían tenues para preservar la visión nocturna. Las primeras versiones de catalejos ayudaban a escanear horizontes lejanos. Los sistemas de campanas permitían a los vigías sonar alarmas instantáneamente si aparecían amenazas. Más importante aún, los vigías tenían que dominar el arte de ver en la oscuridad utilizando la visión lateral en lugar de mirar directamente a los objetos. Esto permitía que los bordes sensibles a la luz del ojo detectaran movimiento más efectivamente. Un truco común era el método de un ojo. Al mantener un ojo cerrado al girar las linternas, preservaban la visión nocturna en ese ojo. Esto les permitía escanear rápidamente la oscuridad nuevamente sin tener que esperar a que sus pupilas se reajustaran. Esta técnica, enseñada en la formación marina moderna, salvó a innumerables barcos de ataques sorpresivos. Cuando el sol salía y su vigilancia terminaba, estos marineros cansados se arrastraban debajo de la cubierta, listos para finalmente dormir. La cubierta inferior de un barco pirata era donde dormía la mayor parte de la tripulación y estaba tan alejada de un hotel de 5 estrellas como se podía imaginar. Este espacio oscuro y húmedo apiñaba a docenas de hombres sudorosos y sin lavar en un área más pequeña que un aula moderna. Los registros de principios de 1700 muestran que, en promedio, cada marinero tenía aproximadamente 6 pies cuadrados de espacio. Apenas suficiente para acostarse. El olor te golpeaba primero. Una mezcla de moho, agua salada, sudor y vómito que flotaba en el aire como una niebla invisible. Con poco aire fresco llegando a la cubierta inferior, este olor se volvió tan normal que los marineros a menudo no podían detectarlo después de unas semanas en el mar. Los visitantes que abordaban barcos capturados a menudo escribían sobre el muro de hedor que les recibía cuando bajaban. Un oficial de la marina lo describió como el olor a muerte, sin la cortesía de estar muerto. A los bichos les encantaba este ambiente. Los piojos, pulgas y chinches de cama eran compañeros de barco tan comunes que los marineros dejaban de esforzarse por matarlos después de un tiempo. Muchos piratas se rapaban completamente la cabeza o usaban telas ajustadas en sus cráneos para reducir los piojos. No era raro que un pirata despertara con docenas de nuevas picaduras de insectos cada mañana. Las ratas prosperaban en los barcos piratas. Estos miembros no deseados de la tripulación correteaban por las caras de los durmientes, mordían cuerdas y provisiones y propagaban enfermedades. Un barco pirata de tamaño mediano podría albergar cientos de ratas. A diferencia de los bichos, las ratas eran cazadas activamente.
no solo como control de plagas, sino también como fuente de carne fresca cuando las provisiones escaseaban. Los gatos de barco eran miembros valorados de la tripulación, a menudo tratados de manera especial por su importante trabajo de mantener la población de ratas baja. El ruido nunca se detenía. Incluso por la noche, un barco pirata era una sinfonía de horribles sonidos. Los ronquidos resonaban por todo el espacio apretado. El casco de madera crujía y gemía con cada ola. Los hombres hablaban, discutían, tosían y se tiraban gases sin vergüenza. Los enfermos gemían de dolor. Los juegos de apuestas continuaban a toda hora. Estudios de antiguos barcos de navegación sugieren que el nivel de ruido en las áreas de sueño era aproximadamente tan ruidoso como estar al lado de una carretera moderna y concurrida. La privacidad simplemente no existía. Tu hamaca podría estar a solo unos centímetros de la de tus vecinos. Cada función corporal ocurría con audiencia. Cualquier conversación podía ser escuchada por una docena de hombres más. Esta falta de privacidad llevó a una extraña mezcla de total apertura sobre algunas cosas y secretos cuidadosamente guardados sobre otras. Los piratas a menudo mantenían pequeñas bolsas con objetos privados atadas alrededor de sus cuellos mientras dormían. Quizás el único espacio personal que realmente tenían. La humedad era imposible de escapar. El agua siempre encontraba su camino hacia la cubierta inferior, ya sea por las olas que lavaban el barco o por filtraciones en el casco. La ropa nunca se secaba completamente. Las hamacas y la ropa de cama se cubrían de moho. En clima frío, esta humedad helaba a los marineros hasta los huesos. Un estudio de registros médicos de barcos piratas mostró que alrededor del 20% de las enfermedades estaban relacionadas con la exposición constante a condiciones húmedas. La luz era un lujo raro debajo de la cubierta. Algunas lámparas de aceite podrían encenderse durante las horas de la tarde, pero generalmente se apagaban para prevenir incendios mientras la tripulación dormía. La mayoría de los piratas se acostumbraban a moverse en casi total oscuridad, sintiendo su camino hacia sus lugares de dormir. A pesar de estas horribles condiciones, los piratas exhaustos podían dormir casi a través de cualquier cosa. Los registros mencionan a hombres continuando ronquidos pacíficos, incluso durante batallas, despertando solo cuando eran sacudidos físicamente. El cuerpo se adapta a lo que necesita. Los nuevos miembros de la tripulación podrían pasar semanas sin poder descansar adecuadamente, pero eventualmente, incluso las peores condiciones se volvían lo suficientemente normales como para dormir a través de ellas. Encontrar el lugar menos horrible para colgar tu hamaca se convirtió en una forma de arte. Los mejores lugares estaban cerca de respiraderos de aire o escotillas de desguajías, lejos del área de baño del barco y lejos del almacenamiento de alimentos que podría atraer a las ratas. Estos lugares de descanso a menudo eran disputados o utilizados como apuestas de juego. Después de semanas en el mar en estas condiciones, los piratas desarrollaron formas creativas de hacer que su sueño fuera un poco menos miserable. Enfrentados a terribles condiciones para dormir, los piratas no solo sufrían, se adaptaban. Con el tiempo, desarrollaron trucos ingeniosos que les ayudaban a descansar a pesar de los desafíos. Estos trucos para dormir se transmitían de marineros veteranos a recién llegados como habilidades esenciales para la supervivencia. Paso 1. Elegir el lugar correcto. Los piratas más hábiles podían leer un barco como un mapa, identificando las áreas más secas y los lugares con mejor circulación de aire. El centro del barco ofrecía el viaje más estable, con un movimiento menos violento durante las tormentas. Las áreas cerca de la parte delantera recibían el aire más fresco,
pero sufrían el mayor movimiento. Los piratas inteligentes evitaban dormir cerca de la cocina, donde los olores de la comida atraían a las ratas, o cerca del área de baño del barco, llamada cabeza, por razones obvias. Según los registros del barco, las peleas por ubicaciones de descanso prime eran comunes, especialmente durante los primeros días de un viaje. Las elecciones de ropa hacían una gran diferencia. Aunque podría parecer extraño dormir completamente vestido, los piratas rara vez se desnudaban para acostarse. Mantenerse vestido proporcionaba calor adicional en el ambiente húmedo y significaba que estaban listos para actuar si eran atacados durante la noche. Sin embargo, desarrollaron un sistema. Muchos rotaban entre dos juegos de ropa, usando uno mientras el otro se secaba lo más posible. Algunos piratas dormían con una capa de grasa en la piel expuesta para repeler insectos, una técnica tomada de tribus nativas del Caribe. La situación de las almohadas requería creatividad. Los barcos de la Marina oficial a veces proporcionaban pequeñas almohadas, pero los piratas tenían que improvisar. La solución más común era usar su propio sombrero relleno con cualquier material suave disponible. Los registros del barco mencionan a los marineros recolectando plumas, retazos de tela e incluso algas secas para crear rellenos improvisados para almohadas. Un abrigo enrollado podría servir el mismo propósito. Un relato menciona a un pirata que mantenía una pequeña bolsa de granos de café como almohada, alegando que el olor ayudaba a cubrir el hedor del barco. La gestión del ruido era crucial. Muchos piratas llevaban cera de abejas o tela para colocar en sus oídos. Otros aprendieron a programar su sueño en torno a las actividades del barco, tomando siestas durante los periodos más tranquilos. Algunas tripulaciones establecían horas de silencio, periodos en los que el juego y las conversaciones ruidosas estaban prohibidos para que los marineros fuera de servicio pudieran descansar. Romper estas horas de silencio podía resultar en castigo, generalmente turnos de trabajo adicionales. Para lidiar con las plagas, los piratas desarrollaron una variedad de soluciones. Colgar pequeñas bolsas de hierbas de olores fuertes cerca de las áreas de descanso ayudaban primero a repeler algunos insectos. Las ratas no soportaban ciertos olores, especialmente la menta y el tabaco, por lo que se podrían esparcir por las áreas de descanso. Algunos piratas dormían con sus raciones de comida atadas a sus cuerpos para evitar robos por parte de ratas o compañeros de tripulación. Los guardias contra ratas. Discos metálicos colocados en las cuerdas que sostenían las hamacas evitaban que las ratas bajaran a las áreas de descanso. El control de temperatura era otro desafío. En clima frío, los piratas dormían acurrucados para mantenerse calientes, dejando de lado las preocupaciones usuales sobre el espacio personal. Durante las cálidas noches tropicales, los marineros empapaban tiras de tela en agua de mar y las colgaban cerca de sus hamacas. A medida que el aire pasaba sobre estas telas húmedas, creaba un sistema de refrigeración primitivo. Los registros de barcos en viajes por el Caribe anotan que a menudo los marineros dormían en la cubierta durante noches extremadamente calurosas, prefiriendo el riesgo de lluvia repentina a la sofocante calor de abajo. Los remedios para el insomnio variaban ampliamente entre los piratas. El ron era el sedante más común para dormir, aunque demasiado daba como resultado un descanso de mala calidad. Masticar corteza de sauce, una fuente natural de compuestos similares a la aspirina, ayudaba a quienes sufrían de insomnio inducido por el dolor. Muchos piratas llevaban objetos de sueño, pequeños objetos como piedras pulidas o trozos de madera tallada que sostenían mientras se quedaban dormidos. Estos servían como objetos de consuelo psicológico en un mundo incierto. Encontrar oscuridad para dormir requería creatividad.
Los barcos tenían luz artificial limitada, pero la luz de la luna a través de las escotillas podría ser lo suficientemente brillante como para perturbar el sueño. Muchos piratas fabricaban simples cubiertas para los ojos con retazos de tela oscura. Estas primitivas máscaras de sueño bloqueaban la luz y proporcionaban una sensación psicológica de privacidad en las condiciones abarrotadas. A pesar de todas estas adaptaciones ingeniosas, no cada noche traía un sueño reparador. Dormir era un asunto peligroso en un barco pirata. A pesar de todos sus trucos ingeniosos y adaptaciones, muchos piratas se acostaban una noche y nunca volvían a ver otro amanecer. La muerte llegó de muchas formas y a menudo golpeaba cuando los marineros eran más vulnerables, profundamente dormidos. Ser arrastrado por la borda durante el sueño estaba entre los accidentes fatales más comunes en el mar. Cuando tormentas feroces golpeaban de repente, las olas podían chocar sobre la cubierta con suficiente fuerza para despojar a los marineros de sus hamacas o barrer a aquellos que habían elegido dormir en la cubierta para escapar del calor en el interior. Los registros de barcos de la edad dorada de la piratería están llenos de entradas sombrías como 2 hombres perdidos en el mar durante una tormenta nocturna. Estudios sugieren que hasta 1 de cada 20 muertes de marineros provenía de ser arrastrado por la borda mientras dormía. Los ataques nocturnos reclamaban a muchos piratas dormidos. Los barcos enemigos se acercaban bajo la cobertura de la oscuridad, esperando atrapar a sus objetivos desprevenidos. Una tripulación durmiendo podría despertar y encontrar ganchos de abordaje, asegurando ya un barco enemigo a su propio barco, y abordadores armados fluyendo a su cubierta. Hechos históricos muestran que casi el 60% de las capturas ocurrieron durante las horas previas al amanecer, específicamente para atrapar a los piratas durmiendo. Las enfermedades se propagaban como pólvora a través de los barcos. En las condiciones angostas e insalubres debajo de la cubierta, la enfermedad podría pasar de un marinero a todos los demás dentro de días. Muchos piratas se acostaban sintiéndose un poco mal y nunca despertaban, reclamados por la fiebre durante la noche. La fiebre amarilla, la malaria y la viruela eran asesinos comunes. Los registros médicos de barcos piratas capturados muestran que las enfermedades mataron a 5 veces más piratas que el combate. El barco en sí podría convertirse en una trampa mortal. Los incendios estallaban fácilmente entre las estructuras de madera, especialmente cerca de la cocina o por lámparas derribadas. Con capacidades limitadas de lucha contra incendios, un pequeño fuego podría rápidamente volverse incontrolable. Los piratas que dormían debajo de la cubierta podrían quedar atrapados si el fuego bloqueaba sus salidas, o peor aún, podrían morir de inhalación de humo antes de incluso despertar. La violencia entre piratas cobraba muchas vidas durante el sueño. A pesar de los códigos de conducta que castigaban el asesinato, las disputas sobre partes del tesoro o rencores personales a veces llevaban a ataques mortales nocturnos en los miembros de la tripulación que dormían. Los artículos del barco de varias tripulaciones piratas mencionaban específicamente castigos severos por atacar a los miembros de la tripulación que dormían, sugiriendo que este era un problema lo suficientemente común como para necesitar atención. Ser dejado atrás sucedía con más frecuencia de lo que los piratas quisieran admitir. Si un barco necesitaba abandonar el puerto rápidamente, cualquier miembro de la tripulación que todavía estuviera durmiendo tras una noche de bebida en tierra podría ser abandonado. Sin dinero y ahora marcados como piratas en un puerto hostil, estas almas desafortunadas a menudo enfrentaban prisión o ejecución. El asesino silencioso
que muchos catalogan era la intoxicación por monóxido de carbono. En clima frío, los piratas podrían llevar pequeños braseros o recipientes de carbón debajo de la cubierta para calor. Sin ventilación adecuada, estas fuentes de calor consumían oxígeno y liberaban gas mortal. Secciones enteras de la tripulación podrían morir en su sueño sin saber lo que les había golpeado. Las mordeduras de ratas conducían a infecciones mortales. Mientras dormían, los piratas eran objetivos fáciles para las audaces ratas que buscaban comida o sal del sudor. Estas mordeduras a menudo se infectaban en condiciones insalubres. Un pequeño mordisco que parecía menor podría desarrollarse en un caso fatal de envenenamiento sanguíneo en pocos días. Pero para aquellos que sobrevivían a los peligros de dormir en el mar, siempre había otro día de aventura por delante. Después de todo, la vida de un pirata se trataba de desafiar las probabilidades.